Bueno, la verdad es que hay que partir, yo creo, de un dato. En este momento, el 20% de todos los trabajadores son funcionarios. Es un porcentaje delirante. Es muy alto, ¿eh? Altísimo. Segundo dato. Lo que invertimos las administraciones en funcionarios, en la función pública, está entre el 35 y el 40% del total de los respectivos presupuestos. Por lo tanto, hablar de verdad de que vamos a reducir el gasto sin tocar la partida funcionarios, sinceramente no creo que sea creíble. No es creíble. Es decir, ¿usted da por hecho que van a congelar los sueldos de los funcionarios? No, adivino no soy. Lo que digo es que si no se congelan sueldos y si no se congelan plantillas, va a ser muy difícil que convenzamos a Europa de que el ajuste es real. Porque es evidente que un ajuste sobre un 38%, claro que se nota. El resto de partidas son pequeñas. La otra gran partida son las inversiones y eso es más complicado. Más complicado porque no se deben aplazar las inversiones. Probablemente acudirán a mecanismos de aplazar la financiación de las inversiones. Porque si lo que haces es aplazar la inversión como tal, incrementa para la actividad económica y por lo tanto no se puede hacer. Pero son esas dos vías, ¿eh? Todo el resto creo que está muy bien, se ahorran gastos de protocolo, estupendo, pero eso obviamente no tiene ningún contenido ni ningún significado real. ¿Va a afectar eso a autonomías y ayuntamientos? Ya, algún periódico, pagaremos todos, eso no hay ninguna duda. La Razón ya dice, Salgado cargará a las autonomías el recorte adicional del déficit, ¿no? Va a ser el chivo expiatorio, parece. Desde mi punto de vista es evidente que por lo menos un 50% del total deben pagarlo las comunidades, pero sobre todo las comunidades que no han ahorrado. Hay que coger la lista, la publica hoy no sé qué medio de comunicación, hay una serie de comunidades que hemos ahorrado, Aragón entre ellas, y otras que al revés han incrementado el gasto. Bueno, pues lo pagaremos entre todos, pero lógicamente habrá que premiar a las que han tenido políticas de contención y sancionar, entre comillas, a las que han tenido políticas de expansión. Pero lo que no tiene mucho sentido, no sé si puedo intervenir o no, pero claro que sí, lo que no tiene mucho sentido es que efectivamente en un momento en el que estamos, como el actual en el que estamos con una crisis de caballo en todo el mundo, ni en la Administración Central ni en las autonomías, particularmente las autonomías, se han tomado medidas con relación a sus funcionarios públicos. Si en las empresas no solamente se están congelando los sueldos, sino que en muchos casos incluso hay gente que está cobrando bastante menos de lo que cobraba el año pasado. Lo que no se entiende es que los funcionarios públicos sigan igual, y yo no tengo nada en contra de los funcionarios públicos, pero si lo hacen unos, lo tienen que hacer también otros. Y se entiende mucho menos que en algunas autonomías, claro, los incrementos para determinados colectivos, y aquí pongo por caso lo que ocurre, pues no sé, con la Archancha o lo que ocurre con los Mossos de Escuadra, resulta que están muy por encima de lo que cobran los funcionarios del Estado. Es como una locura y a eso hay que meterle mano. Pero cuando se anunció la congelación salarial de los funcionarios hubo una llamada desde el Ministerio, ¿os acordáis? Desde la Vicepresidencia Económica diciendo ¿cómo se ha hecho ese anuncio? Y lo malo, si me permites, es que técnicamente hablando, si no lo hace la Administración General del Estado, no lo podemos hacer el resto de administraciones. Es la Administración General del Estado la que fija. Si nos dice que suben 2 décimas o 3 o lo que fuere, nos coge a todos por delante. O sea que la responsabilidad en este caso no es, como en otros también de las comunidades y ayuntamientos, en este caso responsabilidad exclusiva del Gobierno central. Lo que ocurre también en los funcionarios, que efectivamente es una partida presupuestaria impresionante, es el porcentaje de funcionarios que no son funcionarios en sí, sino que es personal contratado, que es un porcentaje muy alto también, ¿no? Y me temo que también ahí se va a meter mucha mano, es decir, para intentar no intervenir excesivamente en los sueldos de los funcionarios, que es de dominio público, que tienen que ser congelados o incluso reducidos. Hay algún estudio que sugiere que se bajen. ¿Qué pasa con los contratados? ¿Van a ponerlos en la calle? En este momento hay, centenares de miles de personas que están con el agua al cuello porque son contratados en relaciones públicas. En la función pública lo fácil es lo que hemos dicho todos, congelación. Lo complicado y más útil sería introducir mecanismos de flexibilización. Es decir, que tú puedas emplear los funcionarios en las cosas que son necesarias, que puedas cambiarlos de un sitio para otro. Eso y incentivar la productividad. Bueno, es decir, que cobre más el que más trabaja. Pero acuérdate, Esos Juan dos Alberto, elementos son tan importantes como el primero para una salida que no cause perjuicio a los ciudadanos. Pero ahí, si tú coges las plantillas y no puedes enviar los funcionarios a los servicios públicos esenciales, al final quien lo paga son los ciudadanos. Señor, recuerdo que hubo una huelga general por una ley que, entre otras cosas, promovía que los funcionarios tuvieran la posibilidad, es decir, que tuvieran que aceptar el cambio, efectivamente. Y los sindicatos declararon una huelga general, entre otras razones. ¿Cree usted que hemos perdido soberanía nacional? Lo digo porque esa es la lectura que hacen muchos periódicos, de que España está siendo intervenida, de que estamos funcionando al dictado de Merkel y de Sarkozy, que de alguna manera nos obligan a llevar el recorte antes de lo anunciado. Yo no me preocupa mucho perder soberanía si es
para darla a la Unión Europea. Para mí eso nunca, en mi generación eso nunca nos ha creado problemas. Más bien pienso que el problema es que tiene pocas competencias la Unión Europea. Si solo tienes la política monetaria y no tienes la posibilidad de dirigir la política económica en su conjunto, se pueden producir desajustes como los que se están provocando. Por tanto, eso no me preocupa, al revés. A lo mejor, dentro de todos estos desastres, sacamos la ventaja de que se avanza en el camino de una política económica común, que haría posible y sostenible una política monetaria común. Hay que ver cuando la Unión Europea ha sacado la chequera, todo ese dinero, como los lobos han salido. Sí, pero es que ayer han pasado varias cosas, aparte de esta subida espectacular de la bolsa que llama extraordinariamente la atención, han pasado varias cosas. Se nos decía que esto no era un problema de especuladores. Bueno, hay una flota de especuladores dispuestos a hacer negocio y ayer lo que se ha hecho, a mi juicio, desde la Unión Europea ha sido dar un sopapo a esos especuladores. Es decir, ayer ha ganado Europa y han perdido los especuladores. Eso ha tenido como consecuencia la subida de la bolsa. Se trata de saber a partir de ahora cómo vamos a hacer esos deberes. Es evidente. Creo yo que todo sea decir vamos a cargar la suerte contra los funcionarios. Parece que ahora son el principal problema. El problema que hemos tenido en nuestro país es evidente, que es una administración autonómica, y eso está bien porque forma parte de la política, de las consecuencias de la Constitución, pero que posiblemente se ha hinchado. De la misma forma que la crisis económica ha sido por una hinchazón, entre otras cosas, del sector inmobiliario, aquí ha habido una hinchazón en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y ha habido un gasto demasiado alegre. Y eso habría que reducirlo. Esas flotas del otro día se comentaba aquí, 200 asesores en la Generalitat de Valencia, no sé cuántos, en fin, estas cosas yo creo que habría que deberíamos aprender de esta crisis para no encoger el Estado, pero sí, digamos, encoger la parte negativa de ese Estado de las autonomías. Por lo menos que adelgace un poco la función pública, y es el momento. Y que se supriman estructuras difícilmente explicables. ¿De verdad es razonable en las comunidades en que existe la región o la comarca, que además exista la provincia? Las duplicidades que hay son enormes. Habrá que reflexionar sobre la supresión de algunos de los escalones. Ni tiene sentido que tengamos